Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Al escuchar la primera lectura, lo que nos ha presentado el libro de los Hechos de los Apóstoles, es ante todo dos cosas que el hombre tiene que considerar. Primero, vean la manera de hablar de Pedro ante aquella gran multitud, que era muchísima gente. Es que era la fiesta de Pentecostés. Para los judíos, esa fiesta era celebrar el día de las cosechas. Para ellos significaba cuando Dios, para ellos era acercarse al templo de Jerusalén y llevar las primicias de las cosechas, lo mejor, y ofrecérselos a Dios y darle gracias a Dios porque les había concedido buenas cosechas. Así es que todo el mundo iba y a celebrar a esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, que era 50 días después de la fiesta de Pascua que ellos celebraban. Así es que si eran 50 días, entonces por eso se llama la fiesta de Pentecostés. Son 50 días de celebrar esa fiesta para ellos. Para nosotros la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Para nosotros es la Pascua y la resurrección de Cristo Jesús. Y Pentecostés no es el que traíamos nosotros las primicias de las cosechas. Nosotros celebramos ese día la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pentecostés, eso significa para nosotros la fiesta del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el día que nació la iglesia. Por eso, cuando Pedro habla a aquella gran multitud de gente, el cual era una de las tres fiestas importantes en el pueblo judío, entonces iban todos los judíos, venidos de todas partes, de donde quiera, iban precisamente a celebrar la fiesta. Eran muchos. Pedro les predica que tengan por certeza que Jesús, el Señor, a quien Dios ungió para ser el Mesías, el Salvador, a quien ustedes crucificaron, Él es el Salvador. Él afirma con sus palabras. Podemos decir, pero ¿a poco con esas palabras la gente creyó? Es que Pedro ya había estado hablando con ellos. Por lo tanto, esas palabras, Pedro, la gente siente
que Pedro habla convencido, habla con la verdad, les convence lo que está hablando, lo que dice, le llega al corazón. Y si llega al corazón, eso les movió a ellos para poder decirle a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro pues mueve las conciencias, les hace entender que es Jesús, el Mesías, el Salvador, a quien Dios ha ungido. Tengan por certeza que Él es el Mesías, el Salvador. Por eso ellos van a confiar y a creer en Él. Ahora bien, si ellos van a confiar y creer en Cristo Jesús, ellos preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces, es ante todo el unirnos a Cristo, creer en Cristo Jesús. Tiene que haber una conversión, una verdadera conversión de corazón para unirnos a Cristo Jesús. Y la conversión del corazón está en una verdadera confesión para poder hablar con el corazón de que Jesús es el Salvador. No basta solamente con hablar por hablar, no. Tiene que haber una convicción de corazón. Por eso, Pedro, al hablar, convence a aquella gente porque sus palabras penetran al corazón, les llegan al corazón y la gente entiende, porque está convencido. Entonces no se trata de hablar por hablar, se trata de que nuestras palabras convenzan, pero tienen que salir del corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón limpio, de un corazón que se une al sentimiento de Cristo Jesús. Y si el hombre se une al sentimiento de Cristo Jesús mediante una verdadera confesión para poder vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces así debe ser su testimonio, un testimonio claro de vida. Esto es lo que nos presenta el testimonio claro de vida que debe de existir. Conversión, volver a Dios, una verdadera confesión y unirnos a Cristo Jesús. Y dar testimonio con nuestra propia vida, seguir a Cristo de acuerdo a la voluntad que tiene Dios para nosotros. Por eso aparece en el Evangelio el testimonio de esta mujer, María Magdalena. Ella se había quedado en el sepulcro llorando porque no encontraron el cuerpo de Cristo Jesús. Juan dice que ahí se quedó llorando. En el momento que estaba llorando, porque no estaba el cuerpo del Señor, ella se preguntaba, ¿dónde lo habrán puesto? Dice que había dos ángeles, levantó su mirada y vio dos ángeles que le preguntaron, mujer. La palabra mujer en tiempos de Cristo era un término de muchísimo respeto. Mujer, vuelvo a repetirlo, término de muchísimo respeto. Es la palabra que Cristo dirigió a la Virgen María desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Ese es el término mujer. Es el término mujer cuando Cristo le dijo en las bodas de Caná, hijo, ya no tienen vino. Y dijo Cristo, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Es un término, una palabra de muchísimo respeto que Cristo tenía a su Santísima Madre. Y vean cómo lo vuelven a nombrar los ángeles. Los ángeles pronuncian esa palabra a María Magdalena, mujer. Era mucho respeto. María Magdalena, que en un pasado había tenido una vida de pecado, se había convertido a Cristo, porque entendió el verdadero corazón con las palabras de Cristo, que llegaron al corazón para poder entender qué vida se debe de llevar. Y Cristo, ante sus palabras, llegan al corazón de aquella mujer que le convencen de poder dejar una vida de pasado y comenzar una nueva vida, vivir bien, con dignidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso ella se quedó llorando en el sepulcro y los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sabe dónde lo habrán puesto. Si tú te lo llevaste, dime. Ella piensa que es el jardinero el que habla. Fijémonos bien. Está Cristo Jesús detrás de ella. Y si Cristo Jesús está detrás de ella no identifica todavía la voz. No identifica la voz de Cristo, porque está confundida por lo que se llevó la sorpresa de no encontrar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, están dos ángeles. Los ángeles que representan a los enviados de Dios. Los ángeles
que manifiestan y expresan una gran noticia. Esa es la gran noticia. Están hablando de que Jesús no está, está vivo. Escucha nuevamente, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Vean cómo Cristo Jesús ahora viene para hablarle por su nombre, María. Ella inmediatamente volteó a ver a Cristo y entonces se sorprendió y pronto se echó a sus pies para adorarlo. No, la sorpresa fue grande. Para ella no se lo esperaba. Fue algo impresionante ver a Cristo Jesús de pie y resucitado. Después de que ella lo vio crucificado, después de que ella vio cómo lo sepultaron, ahora verlo vivo, de pie detrás de ella, pues era algo insólito para ella, inaudito, algo que no se lo esperaba. Se sorprendió tanto y por eso le dijo Rabuní, que significa maestro. Cristo le dijo, déjame ya, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios, mi Dios y a su Dios. La actitud de ese Dios hecho hombre, mi Dios y su Dios. Cristo quiere ante todo el que puedan ellos entender y que nosotros podamos entender esa actitud de la obediencia a Dios, la voluntad de Dios. Mi Dios es entender cómo Cristo Jesús vive bajo la voluntad de Dios Padre. El Hijo hecho hombre, Dios hecho hombre, bajo la voluntad de Dios Padre. La obediencia a la voluntad de Dios Padre. El vivir conforme a su voluntad. Por eso sí lo presenta, que es mi Dios y es su Dios. Es el único Dios, no hay otro. No hay otro Dios. Es un solo Dios. Y eso tendrá que anunciárselo a ellos. Vean cómo dice que María Magdalena pronto fue a ver a los discípulos para decirles lo que había pasado. Pero no le creyeron. No le creyeron lo que dijo. Regresaron los discípulos, fueron a ver, encontraron lo que había dicho ella, pero no vieron a Cristo Jesús. Y Cristo después se los va a echar en cara. Pero aquí va a sobresalir algo muy importante. La actitud de una mujer que después de su conversión da ese testimonio de vida. Llora buscando a su maestro. Deseos de encontrarse con él. Por eso vamos a aprender de María Magdalena una cosa. El cambio de vida y el poder buscar al maestro. Y no conformarnos con que ya me confesé, ya me convertí y... No, es seguir unida a él. Seguir unidos a él. Ella siguió unida a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que buscar la manera de estar unidos a Cristo Jesús. ¿Pero dónde? Por eso viene el segundo momento. El segundo momento es encontrar a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es vivir ese compromiso de unión con Cristo, de poder hacer la conversión que tuvo María Magdalena, de no separarse de Cristo, llorar porque no veía a Cristo, pero una vez que lo ve resucitado, es el paso de entender, el Señor está vivo, el Señor está vivo y se quedó presente en la Sagrada Eucaristía, para que tengamos vida. Este es el momento de lo que nos presenta el mismo Cristo Jesús. Es el mismo Dios que nos presenta para poder entender el paso que debemos de tener. Ese paso de vivir unidos a Dios, al único Dios verdadero, presente en la Sagrada Eucaristía. Queda claro entonces que ella comprende que ese Dios resucitado está vivo y va a permanecer unida a Él mediante la Eucaristía, porque los discípulos después de que se aparece Cristo van a comprender y entender lo que les dijo en la última cena. Ese es mi cuerpo, esa es mi sangre. Entienden entonces que Cristo se quedó presente en las especies del pan y el vino, para nosotros en las especies sacramentales, su cuerpo y su sangre. Es permanecer unidos a Él, es vivir esa experiencia del encuentro con Cristo, y podemos vivir la experiencia que vivió María Magdalena al encuentro del resucitado en la Sagrada Eucaristía. Y cada vez que comulgamos, este es el encuentro que tenemos con Cristo vivo y resucitado, presente en la Sagrada Eucaristía. Que eso nos lleve pues a fortalecer nuestra alma,
y a poder seguir a Cristo y a vivir unidos a Él, teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo el bien, dando testimonio de vida con nuestra propia vida. Póngase de pie.